Mi suegro me encerró en su oficina durante mi fiesta de compromiso y metió un cheque en mi escote. «Vas a ser mía, no de mi hijo. Este dinero es solo el comienzo», dijo riéndose. «Lo que hice con ese papel destruyó su vida para siempre». Ay, mis queridos, mis amores, qué gusto tenerlos aquí conmigo hoy. Pueden pasar, pueden acercarse, que esta abuelita tiene el corazón calientito solo de saber que vinieron a hacerme compañía. Miren, yo sé que el mundo está deprisa, todo siempre con carrera, pero ustedes se tomaron un tiempito de su día para sentarse aquí y escuchar la historia de esta viejita. Eso no tiene precio, no. ¿Verdad, mijo? Déjenme presentarme como debe ser. Mi nombre es Lucía Elena Fernández Santos, pero pueden llamarme solo Doña Lucía, que así me conoce la gente aquí del barrio. Tengo 78 años completitos. Cumplí años el mes pasado, el 15 de noviembre. Nací allá en Tlaxcala, un pueblito pequeñito aquí en México, cerquita de Puebla, ¿saben? Pero hoy vivo aquí en Guadalajara ya hace más de 50 años. Esta ciudad es mi suelo, mi cielo, mi todo. ¿Y saben qué hace esta abuelita todos los días? Mi cielo, me levanto a las 4:30 de la mañana. Así es, 4:30 para hacer pan casero, calientito, oloroso, de esos que cuando lo partes sale ese humito rico. Hago bolillos, conchas, pan dulce, pan de muerto cuando es temporada. Ay, el pan dulce entonces ni se diga. La gente de aquí del barrio ya sabe, a las 7 de la mañana, la casa de Doña Lucía tiene ese olorcito a pan saliendo del horno y el portón queda abierto para quien quiera comprar. Miren, yo empecé con esto de hacer pan para vender por casualidad, ¿saben? Hace unos 15 años me había jubilado de la costura. Yo costuraba para afuera durante muchos años y me quedé así medio sin saber qué hacer con tanto tiempo libre. Mi Ricardo, mi esposo, él también ya había dejado de trabajar y nos quedábamos ahí, los dos, mirándose uno al otro. Entonces, un día hice unos panecitos solo para nosotros, pero salieron tantos que dije: «Ricardo, voy a llevarle unos a doña Carmen, la vecina». La Carmen los probó, le encantaron y al otro día apareció aquí con 10 pesos en la mano queriendo comprar más. Fue ahí que se me prendió el foquito en la cabeza, ¿saben? Empecé despacito, hacía unos 20 panes, vendía a la gente de aquí cerca. De ahí fue aumentando, y hoy hago unos 80 panes por día. No es para hacerse rica, no, mijo. Uno gana es poquito nomás, pero es suficiente para comprar unos detalles a los nietos, pagar la luz, esas cositas. Y lo mejor de todo, me mantiene ocupada, me hace sentir útil todavía. Porque vean bien, quedarme parada en casa viendo la tele todo el día no es para mí, no. Necesito tener qué hacer, si no me vuelvo loca. Mi cocina aquí es pequeñita, pero está organizada a mi modo. Tengo mis trastes todos en fila en el estante, los sobrecitos de levadura siempre en el mismo lugar, la harina en ese armario allí del rincón. Ricardo siempre dice que yo podría hacer pan hasta con los ojos cerrados, de tanto que conozco cada rinconcito de esta cocina. Y es verdad. A veces me levanto todavía medio atontada de sueño, pero cuando empiezo a amasar esa masa, a sentirla suavecita en mis manos, ya voy despertando todita. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué rinconcito de México o de Latinoamérica me están viendo y a qué horita del día se toparon con este video. ¿Fue en la mañanita tomando el cafecito y comiendo un panecito como los míos? ¿Fue a la hora de la comida dándose una paradita o ya es de tardecita cuando el sol se está metiendo y uno aprovecha para relajarse? Yo leo todos los comentarios. ¿Mijo? Todos. Y me pone muy feliz saber dónde viven y qué horitas se toman para oír las historias de esta abuelita. Vamos a crear una cadena de cariño. Cuéntenme. Y si les gusta lo que van a oír hoy, y yo sé que les va a gustar, ayúdenme apretando ese botoncito de me gusta ahí abajo y suscríbanse al canal también, que vienen más historias. Activen la campanita para no perderse nada. Les prometo que cada historia que cuente aquí es verdadera, salió de mi vida misma. Yo no invento nada, no, mi cielo. Ahora déjenme hacer un cafecito fresco aquí y sentarme derechita en esta silla.
porque la historia que voy a contar hoy, ay Dios mío del cielo, es una historia que cargué dentro del pecho durante muchos años. Es sobre un hombre que intentó comprarme, humillarme, transformarme en algo que nunca fui. Pero es también sobre cómo le pude dar la vuelta al asunto y mostrarle a él y al mundo entero que una mujer pobre no es una mujer en venta. Preparen el corazón, porque hoy la abuelita aquí va a abrir el baúl de los recuerdos y contar todo, todito, desde el principio. Miren, mijo, para entender bien cómo pasó todo, necesito volver allá al principio, allá a Tlaxcala, el pueblito donde nací. Tlaxcala queda ahí cerquita de Puebla. ¿Saben? Es una ciudad pequeña, pero en ese tiempo era más pequeña todavía. Todo mundo conocía a todo mundo, y todo mundo sabía de la vida de todo mundo también, para lo bueno y para lo malo. Nací en 1947, luego después de la guerra, en un tiempo que México todavía se estaba levantando de tanta dificultad. Mi papá se llamaba Osvaldo Fernández. Don Osvaldo, como le decía la gente, era un hombre alto, flaco, como palo de escoba, con las manos llenas de callos de tanto trabajar. Era cargador en la estación del tren de Tlaxcala. ¿Saben qué es eso, mi cielo? Se quedaba allá en la estación esperando que llegaran los trenes y ayudaba a cargar y descargar las maletas, los costales de maíz, las cajas de mercancía. Le pagaban por bulto cargado, no tenía sueldo fijo, no. A veces llegaba a casa con unos centavitos buenos, otras veces volvía casi sin nada, dependiendo de cuántos trenes paraban en la estación ese día. Mi mamá, María Guadalupe Fernández, era lavandera. Lavaba ropa para afuera, para la gente que tenía más dinero. Se levantaba antes de que saliera el sol, iba a traer agua al río, porque nosotros no teníamos agua entubada en casa, no. Y se pasaba el día entero tallando ropa en esas tablas de madera con ese jabón de ceniza que ella misma hacía. Las manos las tenía rojas, rajadas, pero nunca se quejaba. Nunca. Cantaba mientras lavaba, ¿saben? Cantaba esas canciones antiguas de la iglesia y el sonido de su voz se escuchaba por todo el patio. Vivíamos en una casita de adobe allá en el barrio de La Malinche, un barrio bien humilde, del lado de allá de la vía del tren. La casa tenía 3 cuartos nomás, un cuarto donde dormíamos todos juntos, yo, mis 3 hermanos, mi papá y mi mamá, una salita pequeña que servía de todo un poco y la cocina con estufa de leña. El piso era de tierra apisonada nomás, esa tierra machacada. No teníamos baño dentro de casa, no. Era una casita allá en el fondo del patio. Bien sencillo. Para bañarse, mi mamá calentaba el agua en un bote grande arriba de la estufa y nos lavábamos en una tina de peltre. En el invierno, ¡ay Dios mío del cielo!, esa agua helada. Pero ni nos quejábamos porque así era para todos allá en el barrio. Yo era la segunda hija. El más grande era Gerardo, que tenía 2 años más que yo. Después venía yo, Lucía, luego venía Hortensia, 3 años más chica, y el chiquitito era Arlindo, que nació cuando yo ya tenía 8 años. 4 bocas para alimentar, mijo. Y en ese tiempo no había eso de programas del gobierno, de ayuda, de nada. O trabajabas y comías o no comías. Era así de simple. Desde chiquita, yo ya ayudaba a mi mamá. Con 5, 6 años, ya me quedaba cuidando a mis hermanitos mientras ella iba a lavar ropa al río. Me quedaba ahí dándole de comer a Hortensia, cambiando trapo a Arlindo cuando hacía del baño, porque en ese tiempo no había pañales desechables. Era trapo de costal que lavábamos y usábamos de nuevo. Cuando cumplí 7 años, empecé a ir a la escuela en la mañana, una escuelita pública ahí cerca, con esos pupitres todos rayados y quebrados, pero en la tarde tenía que trabajar también. Iba junto con mi mamá a traer la ropa a casa de las señoras ricas, ayudaba a cargar los bultos pesados y luego ayudaba a tenderla en el tendedero. La comida en casa era siempre lo mismo: frijoles, tortillas y, cuando había suerte, un huevito frito o un pedacito de chicharrón. Carne comíamos solo el domingo, si mi papá había conseguido hacer unas chambitas extras durante la semana. Pero miren, no pasábamos hambre, no, ¿eh? Era comida sencilla, pero había todos los días.
Mi mamá siempre le hallaba. Tenía sembradas unas matas de quelites en el patio, unas calabazas, nopales. Comíamos mucho atole, ese atole bien espeso de maíz con un poquito de piloncillo. Y era sabroso. Era sabroso porque comíamos juntos, sentados en esa mesita de madera vieja, todos platicando, riendo. Los juegos nuestros eran en la calle nomás, mi cielo. No teníamos juguetes comprados, no. La muñeca que yo tenía, mi mamá la hizo con trapo y botones para los ojos. Pero jugábamos de tantas cosas. Jugábamos a las atrapadas, a las escondidas, al avión que dibujábamos en el suelo con un pedacito de tabique. Los niños jugaban a las canicas, echaban a volar papalotes hechos de papel de China y cordel con engrudo. Bajábamos corriendo al río a bañarnos, a agarrar pescaditos chiquitos con las manos. El agua estaba limpia en ese tiempo. No había tanta contaminación como hay hoy. Tenía una amiga, la Teresita, que vivía en la casa de al lado. Éramos inseparables. Inventábamos cada juego, Dios mío. Hacíamos comidita de mentiras con hojas y tierra. Jugábamos a la casita debajo del árbol de mango grande que había en su patio. Platicábamos de cómo sería cuando creciéramos, qué vestidos bonitos íbamos a usar, qué casa grande íbamos a tener. Sueños de niños pobres, ¿saben? Soñábamos en grande, aunque no teníamos nada. Pero la vida era dura, mijo? Era dura de verdad. Me acuerdo de ver a mi papá llegar a casa cansado, con la espalda chueca de tanto cargar peso. Me acuerdo de mi mamá llorar escondida cuando no había dinero para comprar medicina para Arlindo, que estaba con calentura. Me acuerdo de tener que faltar a la escuela para ayudar en casa cuando mi mamá se enfermaba. Me acuerdo de sentir vergüenza de mi uniforme todo remendado, de mis guaraches rotos. Las niñas ricas de la escuela, esas hijas de los dueños de las fábricas textiles de Tlaxcala, nos miraban con asco, ¿saben? Ellas tenían lonchera bonita, cuaderno nuevo, colores. Nosotros llevábamos un pedazo de pan con frijoles, envuelto en papel de periódico, y compartíamos el lápiz con el compañero. Así fue que crecí, mi cielo. Crecí viendo a mi papá quebrarse la espalda y a mi mamá destruirse las manos para poner comida en la mesa. Crecí entendiendo desde chica que el pobre tiene que trabajar el doble para conseguir la mitad de lo que el rico tiene. Pero también crecí con amor, con mucho amor, porque aunque con toda la dificultad, toda la pobreza, mi papá y mi mamá nunca dejaron que faltara el cariño. Dormíamos todos apretados en ese cuartito chiquito, pero dormíamos abrazados, calientitos, seguros. Cuando cumplí 12 años, en 1959, las cosas empezaron a apretarse todavía más en casa. Gerardo, mi hermano mayor, había conseguido una chambita de repartidor de pan en una panadería, pero ganaba una miseria. Mi papá estaba con problema en la columna de tanto cargar peso y cada vez conseguía hacer menos chambas. Fue en esa época que empecé a trabajar de verdad. Ya no era nomás ayudar a mi mamá, no. Una señora allá del centro, doña Dalila, me llamó para trabajar en su casa de muchacha. Iba de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Limpiaba la casa, lavaba los trastes, planchaba, ganaba una miseria también, pero era un dinero que ayudaba mucho allá en casa. Y así fue que mi niñez se fue quedando atrás, mijo. Niña pobre no tiene mucha niñez, no. No tiene ese lujo de andar jugando, de estudiar hasta tarde. Uno tiene que crecer rápido, hacerse adulto antes de tiempo. Pero no guardo rencor, no, Guardo es gratitud, porque esa vida dura me enseñó a ser fuerte, me enseñó el valor de las cosas, me enseñó que uno no necesita mucho para ser feliz. Uno necesita es dignidad, respeto, amor. Y eso, gracias a Dios, nunca faltó allá en casa. Los años pasaron, mijo, y fui creciendo en esa rutina pesada de trabajar y ayudar en casa. De los 12 a los 19 años, trabajé en casa de doña Dalila, limpiando, cocinando, lavando ropa. Era un trabajo honesto, pero cansadísimo. Me levantaba a las 5 de la mañana, caminaba media hora hasta su casa y solo volvía cuando el sol ya se estaba metiendo.
El dinero que ganaba lo entregaba todito a mi mamá, que lo usaba para comprar comida, medicina para mi papá, que tenía cada vez más problema en la espalda. Cuando cumplí 19 años, en 1966, pasó algo que cambió mi vida. Mi hermano Gerardo había conseguido un empleo en una fábrica de textiles en Guadalajara. Se fue para allá en enero y en marzo mandó una carta diciendo que allá había más trabajo, que la ciudad era más grande, que yo podía conseguir algo mejor. Mi mamá no me quería dejar ir, pero mi papá dijo: Guadalupe, la niña necesita tener una oportunidad mejor que la nuestra. Déjala intentar. Fue así que, en abril de 1966, con una maletita de cartón en la mano y el corazón apretado, me subí a ese camión en Tlaxcala rumbo a Guadalajara. Nunca había salido de mi pueblito, mi cielo, nunca. Lloré tanto en ese viaje, mirando por la ventana, viendo mi tierra quedarse atrás, pero al mismo tiempo tenía una esperanza en el pecho, ¿saben? Unas ganas de salir adelante, de conseguir algo en la vida. Llegué a Guadalajara en una tarde fría de otoño. Gerardo me recogió en la central y me llevó a una pensión ahí en el centro, cerca del Parque Morelos. Era un cuartito chiquito que compartía con otras 2 muchachas que también trabajaban de empleadas. La dueña de la pensión, doña Quiteria, era una señora gordita y simpática que cobraba barato, 20 pesos por mes con desayuno incluido. Luego, en la primera semana, Gerardo me consiguió trabajo. De mañana, de las 7 al mediodía, trabajaba en una casa de una familia de comerciantes, limpiando y arreglando. De tarde, de las 2 a las 7, trabajaba en una fonda ahí en la calle Independencia, lavando trastes y ayudando en la cocina. 2 empleos, mijo. Trabajaba como burra de carga, pero por lo menos el dinero era mejor que en Tlaxcala. Conseguía mandar unos centavitos a mi papá y mi mamá cada mes, y todavía sobraba un poquito para comprar un jaboncito oloroso, un peine, esas cositas de muchacha. Y fue en esa fonda que conocí a Ricardo. Miren, voy a contar derechito cómo fue, porque hasta hoy me acuerdo de cada detalle de ese día. Era un martes, finales de mayo de 1967. Yo todavía tenía 19 años, iba a cumplir 20 en noviembre. Estaba un día frío, de esos días de lloviznita finita que moja a uno despacito. La fonda estaba vacía, solo había uno que otro cliente. Yo estaba allá en el fondo en la cocina, lavando una pila de platos, cuando oí la puerta de enfrente abrirse y la campanita hacer tilín. Di una espiada por la ventanita que daba al área de los clientes y vi entrar a un muchacho alto, de cabello bien peinado, con un portafolio de piel debajo del brazo. Usaba traje y corbata, cosa que no veíamos mucho en esa fonda humilde. Se sentó en la barra y pidió un café al señor Baldomiro, el dueño. «Señorita», me llamó y casi dejé caer un plato del susto. «¿Me podría traer un vaso de agua, por favor?» Sequé las manos en el mandil y llevé el agua. Cuando puse el vaso enfrente de él, nuestras miradas se cruzaron. ¡Ay, Dios mío del cielo! ¡Qué ojos tenía ese muchacho! Verdes como el campo de Tlaxcala después de la lluvia. Me sonrió, una sonrisa así medio apenada, y dijo: «Gracias, señorita. ¿Cómo se llama?» «Lucía, señor», respondí bajando los ojos, porque me dio mucha pena. «Lucía», repitió como si estuviera guardando mi nombre en la memoria. «Qué nombre tan bonito. Yo soy Ricardo, Ricardo Alberto de Almeida Campos». Listo, mi cielo. Fue ahí que empezó. Ricardo empezó a ir a la fonda todos los días. Trabajaba en un despacho de abogados ahí cerca. Estaba terminando derecho, y todos los días, a media tarde, aparecía para tomarse un café, y todos los días sacaba plática conmigo. Preguntaba de dónde era, cuánto tiempo tenía en Guadalajara, si me gustaba la ciudad. Yo respondía medio apenada, con miedo de que el señor Baldomiro me regañara por estar platicando en horas de trabajo. Pero Ricardo era tan gentil, tan educado, que hasta el señor Baldomiro le caía bien. Después de como 2 meses así, un sábado de julio, Ricardo me esperó en la puerta de la fonda cuando salí del trabajo. Estaba nervioso, pasándose la mano por el cabello, y cuando me vio, vino corriendo. «Lucía, yo
Yo sé que puede parecer muy atrevido de mi parte, pero ¿aceptarías ir a tomar un helado conmigo el domingo? Me puse roja como jitomate. Ningún muchacho me había invitado a salir nunca, mijo. Nunca. No sabía ni qué responder, pero acabé diciendo que sí, con la voz toda temblorosa. Y así fue que empezamos a andar. Ricardo era un muchacho maravilloso, Cariñoso, respetuoso, caballeroso. Me trataba como si fuera una princesa, aunque yo era empleada doméstica y él era hijo de gente con dinero, porque sí, la familia de él tenía dinero. El papá de él, el doctor Alberto Augusto de Almeida Campos, era médico, uno de los médicos más respetados de Guadalajara. Tenía una clínica grande ahí en el centro. Atendía gente importante, gente de la Ciudad de México que venía para acá. La mamá de Ricardo, doña Eulalia, era maestra jubilada, una señora elegante que siempre andaba bien arreglada. Cuando Ricardo me contó sobre su familia, me dio miedo, ¿saben? Pensé, Dios mío, este muchacho es de otra clase, ¿qué quiere conmigo? Pero él siempre decía, Lucía, a mí no me importa eso. Me gustas como eres. Eres trabajadora, honesta, tienes buen corazón. Eso es lo que importa. Anduvimos a escondidas durante casi 6 meses. Ricardo tenía miedo de contarles a sus papás. Decía que su papá era muy exigente, muy rígido, que iba a hacer escándalo. Pero en enero de 1968 juntó valor y me llevó a conocer a la familia. ¡Ay, Dios mío del cielo! Ese día nunca lo voy a olvidar. Estaba nerviosa como vara verde. Había comprado un vestidito azul marino con el dinero que junté durante meses. Era el vestido más bonito que tenía, y me peiné el cabello en un chongo bien arregladito. Ricardo pasó por mí a la pensión con su carro, un Volkswagen beige, y me llevó hasta la casa de la familia, que quedaba en un barrio bonito, ahí cerca de Chapultepec. La casa era preciosa, mijo, preciosa de verdad. Era una casa grande, de 2 pisos, con jardín enfrente lleno de rosas y hortensias. Tenía un portal con columnas blancas, ventanas enormes con cortinas de encaje. Yo miré todo aquello, y el corazón casi se me sale por la boca. Dios mío, yo no pertenezco a este lugar, pensé. Ricardo tocó el timbre, y una empleada abrió la puerta, una muchacha de uniforme negro y delantal blanco. Nos llevó hasta la sala, donde estaban el doctor Alberto y doña Eulalia, sentados en el sofá esperando. «Buenas tardes», dije, haciendo una reverencia pequeña, tratando de ser educada. Doña Eulalia me dio una sonrisa amarilla y respondió, «Buenas tardes, niña». Pero el doctor Alberto ni sonrió. Me miró de arriba abajo, con esos ojos grises y fríos, como si estuviera evaluando una mercancía. Era un hombre grande, fuerte, de bigote canoso y cabello peinado para atrás con brillantina. Usaba un traje gris, aunque estaba en casa, y tenía una cadena de oro gruesa en la muñeca. «Así que tú eres la tal Lucía», dijo, la voz gruesa como un trueno. No fue una pregunta, fue una afirmación. Y no sonó como un cumplido, sonó como una acusación. «Sí, señor», respondí, la voz casi desapareciendo. «¿De dónde eres?» «De Tlaxcala, señor». «¿Y qué hacen tus padres?» Tragué saliva. Mi papá era cargador en la estación del tren, pero hoy ya no trabaja por problemas de salud. Mi mamá era lavandera. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Doña Eulalia se aclaró la garganta incómoda. El doctor Alberto levantó una ceja y miró a Ricardo con una expresión que decía todo. «¿Trajiste a esta muchacha hasta aquí?» «Papá, mamá», dijo Ricardo, la voz firme, pero yo notaba que estaba nervioso. «Lucía y yo andamos desde hace 6 meses. Ella es una muchacha maravillosa, trabajadora, honesta, me gusta mucho y quería que la conocieran». El doctor Alberto se levantó del sofá. Era aún más alto e intimidante de pie. Se acercó a mí tan cerca que yo podía sentir el olor fuerte de su perfume caro. Me miró a los ojos y dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos: «Ricardo siempre ha sido muy sensible, muy idealista, pero una cosa es ser idealista, otra es ser tonto. En fin,
Bienvenida, Lucía. Vamos a ver qué nos depara el tiempo. La visita fue horrible, mijo. Horrible. Doña Eulalia trató de ser educada, sirvió un té, hizo preguntas sobre Guadalajara, pero todo parecía falso. El doctor Alberto casi no habló conmigo, y cuando hablaba era siempre con ese tono de superioridad, como si yo fuera inferior. A la hora de irnos, en la puerta, puso la mano en el hombro de Ricardo y dijo bien alto para que yo oyera: «Hijo mío, todavía eres joven. Tienes mucho que aprender sobre la vida, sobre las decisiones adecuadas». Salí de esa casa con ganas de llorar. En el carro, Ricardo me pidió disculpas 1000 veces. Dijo que su papá era así con todo mundo, que no debía hacerle caso. Pero, ¿cómo no hacerle caso, mi cielo? Había sido humillada, despreciada, tratada como si no tuviera ningún valor. Pero lo peor todavía estaba por venir. A pesar de esa primera visita difícil, Ricardo no desistió de mí. Siguió firme, diciendo que su amor era más grande que cualquier prejuicio. Y yo, tonta enamorada que era, creí que el amor sería suficiente. Ay, mijo, cómo es uno de ingenuo cuando es joven. Seguimos andando durante todo el año de 1968. Ricardo se recibió de abogado en diciembre de ese año, y luego, en enero de 1969, me pidió que me casara con él. Fue un domingo en la tarde, en el Parque Morelos. Se arrodilló enfrente de todo mundo, abrió una cajita con un anillo. No era de oro, no. Era una argolla de plata sencilla, porque Ricardo no tenía mucho dinero todavía, y preguntó: «Lucía Elena Fernández, ¿aceptas casarte conmigo?» Dije que sí, con lágrimas rodando por mi cara. Amaba a ese hombre, mi cielo. Lo amaba de verdad, con toda la fuerza de mi corazón de 21 años. Cuando les contamos a sus papás, la reacción fue helada. El doctor Alberto se quedó en silencio por un tiempo que pareció una eternidad. Después dijo con esa voz grave: «Si eso es lo que quieres, hijo mío, entonces que así sea. Pero voy a hacer cuestión de dar una fiesta de compromiso a la altura del nombre de la familia Campos. No quiero que digan que mi hijo se está casando a escondidas, como si tuviera vergüenza». En ese momento pensé que aquello era un gesto de aceptación, ¿saben? Pensé que estaba tratando de hacer las paces, incluirme en la familia. Ricardo también se puso feliz. Dijo que era señal de que su papá estaba aceptando nuestra relación. ¿Cómo nos equivocamos, Dios mío? ¿Cómo estábamos ciegos? La fiesta se programó para el sábado 15 de marzo de 1969. El doctor Alberto insistió en que fuera en la mansión de la familia, que él mismo iba a encargarse de todo: decoración, comida, bebida, invitaciones. «Ustedes no se preocupen por nada», decía con esa sonrisa que yo no podía descifrar si era sincera o falsa. Ricardo estaba radiante. Yo estaba nerviosa. En la semana antes de la fiesta, casi no podía dormir. Me la pasaba dando vueltas en la cama de la pensión, preguntándome si todo iba a salir bien, si la gente me iba a aceptar, si iba a poder no pasar vergüenza en medio de tanta gente importante. Porque, según Ricardo, su papá había invitado a más de 100 personas: médicos, abogados, políticos, empresarios de Guadalajara. Gente que yo nunca había visto en la vida, gente de un mundo completamente diferente del mío. Llegó el día de la fiesta. Había comprado un vestido nuevo. Gasté casi todo el dinero que había juntado. Un vestido color durazno, con falda amplia hasta la rodilla, que la vendedora de la tienda dijo que era el último grito de la moda. Me arreglé el cabello en un peinado que vi en una revista, me puse labial rosa clarito. Cuando me vi en el espejo pensé: ¿será que puedo aparentar que pertenezco a este lugar? Ricardo pasó por mí a las 7 de la noche. Cuando llegamos a la mansión, casi me desmayo. La casa estaba transformada, mijo. Había luces de colores adornando todo el jardín, faroles chinos colgando de los árboles, una carpa blanca enorme armada en el área de afuera donde estaban las mesas. Había una mesa larga solo de dulces, caramelos, chocolates, alegrías, y otra mesa solo de antojitos. Hasta había un mesero de uniforme sirviendo champaña en copas de cristal. La gente empezó a llegar.
Mujeres con vestidos carísimos, joyas brillando en el cuello y en las orejas, cabello hecho en salón. Hombres de traje oscuro, oliendo a perfume importado, platicando de negocios y política. Me sentía como pez fuera del agua, mi cielo. Me sentía chiquita, insignificante, como si en cualquier momento alguien fuera a señalarme y decir, ¿qué hace esta muchacha pobre aquí? Pero Ricardo se quedó a mi lado toda la noche, presentándome a todo mundo, diciendo con orgullo, «Esta es Lucía, mi novia». Algunos me miraban con curiosidad, otros con una sonrisita de lado, pero la mayoría era educada, por lo menos enfrente de Ricardo. Allá como a las 9:30 de la noche, cuando la fiesta estaba en su punto, con la música tocando y la gente riendo y platicando alto por el alcohol, el doctor Alberto apareció a mi lado. Estaba elegante en un traje azul marino, con un pañuelo de seda en el bolsillo, oliendo ese perfume fuerte y caro. Puso la mano en mi hombro, una mano pesada que me hizo sentir un escalofrío feo, y dijo bien bajito, casi en mi oído, «Lucía, necesito que vengas conmigo a mi oficina. Tengo un regalo especial para ti, un regalo que quiero darte en privado». La forma en que lo dijo, mijo, no fue una invitación, fue una orden. Y había algo en ese tono de voz que me dio miedo. Pero no podía negarme, ¿verdad? Era el papá de mi novio, era su casa, era la fiesta que él había pagado. Entonces dije, «Sí, señor». Y lo seguí. Cruzamos la sala llena de gente, salimos por el pasillo lateral y me llevó hasta su oficina. Una sala enorme, con libreros del piso hasta el techo, un escritorio de madera oscura y pesada, sillones de piel, tapete grueso en el piso. En cuanto entramos, cerró la puerta y oí el sonido de la llave girando en la cerradura. Mi corazón se disparó. «Doctor Alberto», dije, la voz temblando. «¿Qué me quiere dar?» No respondió luego. Fue hasta el bar que había en la esquina de la sala. Se sirvió un vaso de whisky, tomó un trago y solo entonces se volteó hacia mí. La forma en que me miró, Dios mío del cielo, nunca voy a olvidar esa mirada. Ya no era la mirada fría y superior de antes. Era una mirada que me desnudó, que me hizo sentir sucia, vulnerable, con miedo. «¿Sabes, Lucía?», empezó caminando despacio en mi dirección. «Desde la primera vez que entraste a esta casa, me di cuenta de algo. Eres demasiado bonita». Demasiado bonita para un fracasado como mi hijo. Di un paso para atrás. «¿Cómo dice?». Se rió. Una risa baja, amarga. «Ricardo es débil, siempre lo ha sido. No tiene la fibra que yo tengo, no tiene el poder, el dinero, la presencia que yo tengo». Dio otro paso. Yo di otro para atrás hasta que mi espalda chocó con el librero. «Mereces algo mejor. Mereces un hombre de verdad». Lo que pasó en esos minutos siguientes, mijo, no me gusta recordar. No me gusta ni ponerlo en palabras, pero necesito contar, porque ustedes necesitan entender el tamaño de la humillación, del asco, del dolor que sentí. Me arrinconó ahí contra ese librero, el olor del whisky en su aliento, mezclado con ese perfume empalagoso. Las palabras que dijo, palabras que ningún hombre debería decir a una muchacha de familia, a la novia del propio hijo. Dijo que yo no iba a ser esposa de Ricardo. Dijo que iba a hacer otra cosa, algo sucio, escondido, vergonzoso. Dijo que el matrimonio sería solo de fachada, pero que mi cuerpo sería de él para cuando él quisiera. Traté de salir, traté de empujarlo, pero era grande, demasiado fuerte. Me agarró del brazo, agarró con tanta fuerza que quedó marca morada después y susurró en mi oído. «O aceptas o le corto toda la ayuda a Ricardo. Van a vivir en la miseria, van a pasar hambre. ¿Quieres eso?». Estaba temblando, llorando, rogándole que me soltara. Y entonces soltó mi brazo, fue hasta su escritorio, agarró una chequera y empezó a escribir con la pluma. La pluma rayaba el papel con ese sonido que hacía eco en el silencio pesado de la sala. Cuando terminó, arrancó el cheque y caminó de regreso hacia mí. «Esto», dijo, moviendo el papel enfrente de mí, «es un adelanto. Es suficiente para comprar la casa de tus padres 10 veces.
Es tu precio, Lucía, el precio de tu cuerpo, de tu obediencia, de tu silencio. Y entonces, con una sonrisa que me hizo sentir la criatura más sucia del mundo, metió ese cheque dentro del escote de mi vestido. El papel rozó mi piel y sentí como si fuera algo quemando, algo inmundo contaminándome. Piénsalo con cariño, dijo, destrabando la puerta. Y recuerda, si le cuentas a Ricardo, lo niego todo. ¿Y a quién crees que le va a creer? ¿A la muchachita que vino del pueblo o a su padre? Abrió la puerta y salió, dejándome ahí sola, recostada en ese librero, temblando, con ese papel maldito quemando dentro de mi vestido. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Podían ser segundos, podían ser minutos. Solo me acuerdo de finalmente poder caminar, salir de esa sala e ir directo al baño. Trancé la puerta, me vi en el espejo y no reconocía a la muchacha que vi ahí. Los ojos rojos, la cara manchada de lágrimas, el labial corrido. Saqué ese cheque del vestido con asco, como si fuera un animal venenoso, y lo metí en la bolsita que había traído. Me lavé la cara, traté de recomponerme, pero por dentro, mi cielo, por dentro estaba destrozada, estaba quebrada en 1000 pedazos. Cuando volví a la fiesta, Ricardo vino corriendo. «Amor, ¿dónde estabas? Te estuve buscando». Forcé una sonrisa. Estaba en el baño. Me sentí mal. Creo que comí algo que me cayó mal. Se preocupó, quiso llevarme a casa, pero dije que ya estaba mejor. Mentira, no estaba mejor. Nunca más sería la misma después de esa noche. Los días siguientes a esa fiesta fueron los más oscuros de mi vida, mijo. Volví a la pensión esa noche y no pude dormir. Me quedé mirando el techo, oyendo el ruido de las otras muchachas roncando, sintiendo ese cheque maldito quemando dentro de mi bolsa como si fuera una brasa viva. Pensaba, si lo rompo, se acaba todo. Si lo devuelvo, se va a enojar. ¿Si lo acepto? No, no podía aceptar. ¿Pero qué hacía entonces? Las horas pasaban despacio, arrastradas. Cuando el reloj de doña Quiteria dio las 5 de la mañana, todavía estaba despierta, con los ojos ardiendo de tanto tenerlos abiertos, el cuerpo adolorido de tanto estar tensa. Me levanté como un fantasma, me arreglé mecánicamente y me fui a trabajar. Pero ya no era yo quien estaba viviendo esa vida. Era un cuerpo vacío, un cascarón andando por las calles de Guadalajara. El domingo siguiente, Ricardo apareció en la pensión todo sonriente, queriendo saber cómo me había parecido la fiesta. Forcé una sonrisa y dije que había sido maravillosa. Habló de los planes para la boda, de la casita chica que estaba tratando de rentar para que viviéramos, de cómo seríamos felices. Y cada palabra suya era una puñalada en mi pecho, porque yo sabía que había un secreto terrible entre nosotros, un secreto que podía destruir todo. Me agarró la mano. «Lucía, ¿estás bien? Tienes la mano helada». «Sí, amor. Es solo el frío». Mentira. Era el miedo congelándome por dentro. Quería contar. Dios sabe cómo quería abrir la boca y dejar que todo saliera. La oficina cerrada, las palabras asquerosas, las manos pesadas, el cheque metido en mi vestido. Pero cada vez que iba a abrir la boca, oía la voz del doctor Alberto resonando en mi cabeza. ¿A quién crees que le va a creer? ¿A la muchachita que vino del pueblo o a su padre? Pasé toda la semana como zombi. Iba a trabajar a casa de los comerciantes en la mañana, pero quebré 3 platos porque me temblaban las manos. La patrona me miró con coraje. «Lucía, esos platos son caros. Si quiebras uno más, te lo voy a descontar del pago». Pedí disculpas, la cabeza agachada, las lágrimas queriendo escapar, pero aguantándolas con fuerza. En la tarde, en la fonda era peor todavía. El señor Baldomiro me llamó la atención 2 veces, porque olvidé pedidos de los clientes, confundí cambio, tiré una charola entera de vasos. «Niña, ¿qué te está pasando? ¿Estás loca?» En la noche, en la pensión, ni podía comer. Me sentaba en la mesita del comedor, miraba el plato de comida que doña Quiteria había preparado, arroz, frijoles, un pedazo de carne, y se me revolvía el estómago.
Las otras muchachas platicaban, reían, contaban chismes del día, pero yo no oía nada. Era como si estuviera debajo del agua, todo amortiguado, distante, irreal. Doña Quiteria se preocupó. Una noche se sentó a mi lado y puso la mano en mi hombro. «Niña, ¿qué te está pasando? ¿Estás enferma? ¿Tienes problemas del corazón? ¿Peleaste con tu novio?» «No, doña Quiteria, es solo cansancio». Mentira. Era desesperación. Era un pozo hondo y oscuro que me estaba tragando despacito y no podía encontrar una cuerda para jalarme hacia afuera. Pensé en escribirle una carta a mi mamá contando todo. Agarré papel y pluma, me senté en la cama y empecé: «Mamá, necesito contarte algo». Pero no pude continuar. ¿Cómo le iba a contar a mi mamá que vivía lejos, que no podía hacer nada, que solo iba a sufrir junto conmigo? Arrugué el papel y lo tiré a la basura. El jueves de esa semana yo estaba en la fonda cuando la puerta se abrió y entró el doctor Alberto. La sangre se me heló. El ruido de la fonda, plática de los clientes, platos chocando, cafetera silbando, todo desapareció. Solo existía él caminando hacia la barra, esa sonrisa de depredador en la cara. Nunca había ido a esa fonda antes. Nunca. Era un lugar demasiado humilde para un hombre como él. Pero ahí estaba, sentándose en la barra, pidiendo un café como si fuera lo más natural del mundo. Cuando el señor Baldomiro fue a la cocina a buscar no sé qué, el doctor Alberto se inclinó en mi dirección. El olor de ese perfume caro invadió mis narices, me dio náusea. Y entonces Lucía, susurró, la voz baja, íntima, asquerosa: ¿ya pensaste en mi propuesta o necesitas más incentivo? No pude responder. Se me cerró la garganta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir por la boca. Sonrió, esa sonrisa fría, cruel, y continuó: ¿sabes? Puedo hacer la vida de ustedes muy difícil, pero muy difícil. Puedo hacer que ningún despacho de abogados en Guadalajara contrate a Ricardo. Puedo hacer que no consigan rentar ninguna casa en esta ciudad. Sabes que tengo amigos importantes, ¿verdad? El alcalde cena en mi casa todas las semanas. El jefe de policía me debe favores. ¿De verdad crees que alguien va a creer la palabra de una muchachita contra la mía? Se tomó el café de un solo trago, puso las monedas en la barra con fuerza, el metal tintineando alto, y se fue. Era una amenaza clara, directa, aterradora y eficiente, porque me dejó paralizada de miedo. Cuando salió, corrí al baño de la fonda y vomité. Vomité todo lo que tenía en el estómago, que era casi nada, porque casi no había comido en los últimos días. Y después me quedé ahí arrodillada en el piso frío de ese baño sucio, llorando como niña perdida, llorando como mi mamá lloraba escondida cuando el dinero no alcanzaba para el mes, llorando como había llorado cuando salí de Tlaxcala. Esa noche pensé en huir. Pensé en agarrar mis cosas, que eran pocas de todos modos, cabían en una maletita, y desaparecer de Guadalajara, volver a Tlaxcala, abrazar a mi mamá y nunca más salir de su lado. Pero entonces me acordé. ¿Y Ricardo? Yo lo amaba, mi cielo. Lo amaba de verdad. ¿Cómo lo iba a abandonar sin ni siquiera explicarle por qué? ¿Y si contaba la verdad y no me creía? Iba a perderlo de todos modos, pero encima iba a cargar la vergüenza de que me dijeran mentirosa, loca, mujer que inventa historias para llamar la atención. Estaba atrapada, atrapada como un pajarito en una jaula, sin salida, sin aire para respirar, golpeándome las alas contra las rejas hasta lastimarme. El sábado, 22 de marzo, exactamente una semana después de la fiesta, pasó la gota que derramó el vaso. Estaba regresando a la pensión después del trabajo, ya de nochecita, cuando un carro se detuvo a mi lado. Era el Volkswagen Beige de Ricardo, pero quien estaba manejando no era él, era el doctor Alberto. «Súbete al carro, Lucía. Necesito hablar contigo». Mi corazón se disparó. La calle estaba casi vacía. Solo había un viejito caminando lejos y una señora barriendo la banqueta del otro lado. Miré alrededor, buscando ayuda, pero no había nadie cerca. «No, señor, necesito irme a casa»,
bajó del carro. La puerta sonó con fuerza. Vino caminando hacia mí despacio, como gato que juega con el ratón antes de matar. La calle se estaba oscureciendo, las luces de los postes empezando a prenderse una por una. Y en ese momento sentí más miedo del que había sentido en toda mi vida. Llegó cerca, tan cerca que yo podía ver las venas saltadas en su cuello, el coraje mal contenido en los ojos, la mandíbula trabada. «¿Crees que puedes desafiarme?», dijo, la voz baja, pero llena de veneno, de amenaza real. «¿Crees que eres tan especial? Escucha bien, muerta de hambre. Tú no eres la primera y no vas a ser la última. Yo siempre consigo lo que quiero, siempre. Y nadie. ¿Me oíste? Nadie me dice que no». Y entonces hizo algo que me dejó aterrorizada, helada hasta los huesos. Abrió la mano, mostró un sobre amarillo y dijo: «Aquí adentro hay fotos tuyas, fotos que mandé a un investigador particular a tomar. Tú entrando a esa pensioncita de mala muerte, tú trabajando en esa fonda de quinta categoría, tú con esas ropas baratas caminando por la calle. Si no aceptas mi propuesta, voy a regar por toda la ciudad que eres una interesada, una aprovechada que solo quiere el dinero de la familia. Voy a enseñar estas fotos a todo mundo. Voy a inventar historias sobre ti. Voy a destruir tu reputación y después voy a destruir a Ricardo también, cortándole todo lo que tiene. Se va a quedar sin un centavo y va a ser tu culpa». Sentí que las piernas se me aflojaban. Me había investigado, me había seguido, había tomado fotos mías sin que yo supiera, como si fuera una criminal, como si fuera algo sucio que necesitaba ser documentado. Me sentí violada, expuesta, completamente impotente. Me sentí como un animal acorralado, sin salida, esperando el golpe final. Se subió al carro, prendió el motor y se fue, acelerando fuerte, dejando una nube de polvo y ese olor de escape. Me quedé ahí parada en medio de la calle, temblando, con ganas de gritar, pero sin poder sacar ningún sonido. Quería correr, pero mis pies no se movían. Quería llorar, pero ya no salía ni una lágrima, como si me hubiera secado por dentro. Cuando finalmente llegué a la pensión, trancé la puerta del cuarto con esa llavecita vieja, aventé la bolsa al piso y me tiré en la cama. Y fue ahí, en esa noche horrible, que llegué a mi punto más bajo. El pozo tenía un fondo y yo había llegado a él. Empecé a considerar aceptar. Pensé, racionalicé, me convencí de que tal vez sea mejor así. Tal vez me case con Ricardo, finja que todo está bien y acepte ser el juguete de ese hombre asqueroso. Por lo menos Ricardo va a tener una vida buena. No va a sufrir. No va a perder todo. Me sacrifico, pero él queda feliz. ¿No es eso lo que significa amor? ¿Sacrificio? Estaba dispuesta a sacrificarme, mi cielo, a destruirme por dentro para proteger al hombre que amaba. ¿Pero será que eso era amor de verdad? ¿O era cobardía? ¿O era solo desesperación de una muchacha de 21 años que no veía otra salida? Me quedé toda la noche despierta en una tortura mental insoportable. La cabeza dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. ¿Será que tenía el valor de denunciar? ¿A quién? ¿A la policía? ¿Iban a creerme contra un médico rico y respetado, amigo del jefe de policía? ¿A Ricardo? ¿Y si se ponía del lado de su papá? ¿Y si me llamaba loca, mentirosa, mujer que quiere llamar la atención? Cuando salió el sol el domingo estaba exhausta, vacía, quebrada en 1000 pedazos. Me vi en el espejo rajado que había en la pared del cuarto y no reconocía a la muchacha que vi ahí. Los ojos hundidos con ojeras moradas abajo, la cara pálida, los labios sin color, la expresión de quien ya se había rendido, de quien ya había aceptado la derrota. Pero entonces, en ese momento de desesperación completa, cuando ya estaba lista para levantar la bandera blanca y entregarme, pasó algo inesperado. Me acordé de algo que mi mamá siempre decía allá en Tlaxcala, cuando la vida apretaba, cuando el dinero no alcanzaba, cuando parecía que no había salida. «Hija mía,
Hay momentos en que uno tiene que elegir entre agacharse o levantarse, y una mujer fuerte no se agacha ante ningún hombre. No importa cuánto poder tenga, puede ser patrón, puede ser doctor, puede ser rey. Nadie tiene derecho a tratarnos como tapete. Mi mamá, María Guadalupe, esa mujer que lavó ropa hasta que las manos se le quedaron en carne viva para darles de comer a sus hijos. Esa mujer que se levantaba antes del sol y se dormía después de la luna. Esa mujer que nunca se quejó, nunca se rindió, nunca se dobló, aunque la vida la empujara al piso. ¿Qué iba a pensar de mí si supiera que estaba a punto de venderme, de entregarme, de volverme propiedad de un hombre? Y en ese momento, mijo, algo cambió dentro de mí. No fue un cambio grande, no fue una explosión de valor, no fue una transformación mágica. Fue solo una chispita chiquita, casi apagándose, pero era una chispa de coraje, de indignación, de rechazo a aceptar ese destino. Agarré mi bolsa, saqué ese cheque de dentro de ella, ese pedazo de papel que me había atormentado durante una semana entera, y lo miré. Y por primera vez desde la fiesta, no sentí miedo, sentí coraje. Coraje contra un hombre que creía que podía comprar gente, como quien compra 1 kilo de carne en el mercado. Coraje contra un sistema que protegía a hombres como él y aplastaba a mujeres como yo. Y fue ahí que vino la idea. Una idea loca, peligrosa, que podía salir terriblemente mal, pero era la única arma que tenía. Si ese hombre había usado poder y dinero contra mí, yo iba a usar lo único que él no podía controlar. La verdad expuesta en público, la vergüenza, el escándalo, la luz del sol entrando al lugar oscuro donde hacía sus cochinadas. No sabía todavía exactamente cómo lo iba a hacer, pero sabía una cosa. No me iba a agachar, no iba a aceptar, iba a luchar, aunque eso costara todo lo que tenía, aunque eso significara perder a Ricardo, aunque eso significara volverme el blanco del coraje de ese hombre poderoso. Porque algunas cosas son más importantes que la seguridad. Algunas cosas son más importantes que la comodidad. Y la dignidad es una de ellas. Por primera vez en una semana pude respirar hondo. El miedo todavía estaba ahí, enorme, sofocante, pesado como una piedra en el pecho. Pero junto con él, ahora había algo más. Había esperanza. Y había un plan empezando a formarse en mi cabeza. Un plan que involucraba esa fiesta de compromiso, esos invitados importantes, ese escenario donde el doctor Alberto iba a dar su discurso de papá orgulloso. Si él me quería usar, yo lo iba a usar también. Si él me quería exponer, yo lo iba a exponer primero. Y esta vez sería enfrente de todo mundo. 2 semanas después de ese enfrentamiento en la calle, recibí una invitación. Era una tarjeta bonita, impresa en papel grueso color crema con letras doradas. Decía: Doctor Alberto Augusto de Almeida Campos y doña Eulalia de Almeida Campos tienen el placer de invitar a una cena de recepción en honor al compromiso de su hijo, Ricardo Alberto de Almeida Campos, con la señorita Lucía Elena Fernández. Día 12 de abril de 1969, a las 20 horas, en la residencia de la familia. Ricardo me enseñó la invitación todo animado. Amor, mi papá quiere hacer una cena más íntima, solo con las personas más importantes de la sociedad de Guadalajara. Dijo que la fiesta anterior fue muy grande, muy tumultuosa, y quiere algo más elegante para que conozcas mejor a la gente. Miré esa invitación y supe que aquello era otra jugada del doctor Alberto. Creía que me había rendido, que me iba a quedar calladita en mi rincón. Quería exhibirme como un trofeo, presentarme a la sociedad como la nuera humilde que él había aceptado generosamente. Pero no sabía que yo tenía otros planes. En los días que antecedieron a la cena, me preparé. No compré vestido nuevo, no tenía dinero y no quería gastar en aquello. Usé el mismo vestido color durazno de la otra fiesta, pero ensayé. Ensayé en el espejo, en el cuarto de la pensión, las palabras que iba a decir. Ensayé hasta poder hablar sin temblar, sin tartamudear, sin llorar. Y escondí ese cheque maldito dentro del corpino del vestido, bien guardadito, esperando el momento justo.
Doña Quiteria notó que algo había cambiado en mí. Niña, estás diferente, tienes un brillo en los ojos, pero no es brillo de alegría, no. Es brillo de valor, doña Quiteria, es brillo de coraje. Llegó el día 12 de abril, un sábado. Ricardo pasó por mí a las 7:30 de la noche. En el camino a la mansión, habló sin parar de lo feliz que estaba, de cómo creía que finalmente su papá estaba aceptando nuestra relación, de cómo sería una noche maravillosa. Yo solo escuchaba, la mano helada dentro de la suya, el corazón latiendo como tambor de guerra. Cuando llegamos a la mansión, el escenario era aún más lujoso que la otra vez. Dentro de la casa, en la sala enorme, habían arreglado mesas redondas con manteles blancos, velas en candelabros de plata, arreglos florales que debían costar más de lo que yo ganaba en un mes. Debía haber unas 50, 60 personas, todas vestidas con elegancia, todos platicando bajito, tomando vino en copas de cristal. Y en la esquina de la sala habían montado un escenario chiquito con un micrófono. El doctor Alberto vino a recibirnos. Estaba impecable en un smoking negro, el cabello brilloso de brillantina, esa sonrisa falsa pegada en la cara. Saludó a Ricardo con una palmadita en el hombro y cuando me miró, yo vi. Vi en sus ojos esa certeza de victoria, ese brillo de quien cree que ya ganó el juego. Lucía, qué bueno que viniste, dijo, la voz melosa, asquerosa. Estás linda, ven, vamos a presentarte a nuestros amigos más queridos. Y me agarró del brazo con fuerza, con posesión, y me arrastró por la sala, presentándome a todo mundo como la futura nuera, siempre con esa sonrisa, siempre con ese tono que parecía gentil, pero que para mí sonaba como amenaza. La cena se sirvió a las 8:30. Había entrada, plato principal, postre, todo preparado por cocineros contratados. La gente comía, tomaba, platicaba de política, de negocios, de la nueva clínica que el doctor Alberto estaba construyendo. Yo casi no podía tragar la comida. Cada bocado parecía un pedazo de piedra bajando por la garganta. Allá como a las 10, después del postre, el doctor Alberto se levantó y golpeó el tenedor en la copa de vino. El tintineo del cristal resonó por la sala. Las pláticas cesaron, todos lo miraron. Mis queridos amigos, empezó con esa voz gruesa e imponente. Me gustaría decir algunas palabras en esta noche tan especial. Hizo una pausa dramática. Como todos saben, mi hijo Ricardo está a punto de casarse y yo, como padre, no podría estar más orgulloso. La palabra salió con un poco de esfuerzo, como si le doliera en la boca. Ricardo eligió a una muchacha sencilla, humilde, de origen modesto. Y yo aprendí que el amor no elige clase social. La gente aplaudió educadamente. Sentí que el estómago se me revolvía. Por eso, continuó, quiero que Ricardo venga aquí a hacer un brindis por su futuro, por nuestro futuro como familia. Ricardo se levantó emocionado y fue hasta el escenario. Agarró el micrófono y empezó a hablar de lo agradecido que estaba con su papá, de lo mucho que amaba a la familia, de cómo yo era la mujer de su vida. Y fue en ese momento, mijo, que me levanté. Las piernas me temblaban, pero caminé. Caminé entre las mesas con toda esa gente mirándome con curiosidad. Subí los 2 escalones del escenario. Ricardo me vio y sonrió, pensando que iba a complementar su discurso. Pero cuando vio mi cara, la sonrisa desapareció. Lucía, ¿quieres decir algo? Agarré el micrófono de su mano. Mi mano temblaba tanto que casi lo dejo caer. Respiré hondo, miré a la sala llena de gente y entonces miré directo a los ojos grises y fríos del doctor Alberto. Sí, dije, la voz saliendo ronca por el micrófono. Tengo algo muy importante que decir. El doctor Alberto se puso tenso. Vi que la mandíbula se le trabó. Quería agradecer a mi suegro, empecé, y mi voz se fue poniendo más firme, por esta cena maravillosa y por otro regalo que me dio hace algunas semanas atrás. Silencio total en la sala. En la fiesta de compromiso anterior, el 15 de marzo, mientras todos ustedes estaban allá afuera brindando y divirtiéndose,
El doctor Alberto me llamó a su oficina. Dijo que tenía un regalo especial para darme, un regalo privado. Ricardo me miraba sin entender. Doña Eulalia había dejado caer el tenedor en el plato. Cerró la puerta de la oficina con llave. Continué, las palabras saliendo ahora como cascada imposible de parar. Y me dijo que yo era demasiado bonita para su hijo. Dijo que yo no iba a ser esposa de Ricardo. Dijo que iba a hacer otra cosa. No podía decirlo explícitamente, pero el tono de mi voz dejaba claro lo que esa otra cosa significaba. Me arrinconó, me agarró con fuerza. Miren, todavía tengo la marca morada en el brazo. E hizo una propuesta indecente. Dijo que el matrimonio sería de fachada, pero que mi cuerpo sería de él. Jadeos de shock resonaron por la sala. Una señora anciana se llevó la mano al pecho, horrorizada. Ricardo se había puesto blanco como papel. Y para sellar ese acuerdo, saqué el cheque de dentro del corpino del vestido. Escribió esto: un cheque por una cantidad absurda. Dijo que era el precio de mi cuerpo, de mi obediencia, de mi silencio. Y metió esto dentro de mi vestido, riéndose, diciendo que si no aceptaba, iba a destruir la vida de Ricardo y la mía. Enseñé el cheque al fotógrafo, que estaba ahí documentando la cena. Se lo enseñé a Ricardo, que lo leyó y sus ojos se llenaron de lágrimas de coraje. Se lo enseñé a doña Eulalia, que se puso pálida, y entonces me volteé a toda la sala. Doctor Alberto, aquí está su cambio. Yo no estoy en venta. Mi dignidad no tiene precio. ¿Y usted, que se dice hombre de bien, médico respetado, padre de familia, es en realidad un hombre asqueroso que intenta comprar y controlar mujeres? Y entonces, bien despacio, bien teatralmente, rompí ese cheque una vez, 2, 3, 4 veces hasta volverlo confeti y tiré los pedacitos en su cara, que iban cayendo como nieve sucia sobre el smoking negro impecable. Lo que pasó después fue demasiado rápido. Ricardo soltó un grito de dolor, de traición, de coraje, y saltó del escenario. Fue directo hacia su papá, y ahí, enfrente de todo mundo, le dio un puñetazo en la cara al doctor Alberto. Un puñetazo tan fuerte que el hombre cayó para atrás, tirando una mesa, vasos y platos rompiéndose en el piso. «¿Cómo te atreves?», gritaba Ricardo, las venas del cuello saltándole. «¿Cómo te atreves a tocar a mi novia? ¡Eres un monstruo!». Las mujeres gritaban. Los hombres se levantaron asustados. Doña Eulalia empezó a llorar, sollozando alto. «Alberto, ¿qué hiciste? Por el amor de Dios, ¿qué hiciste?». El doctor Alberto se levantó del piso, la nariz sangrando, los pedacitos del cheque todavía pegados en el traje. Me miró con tanto odio que sentí un frío en la columna. Pero ya no era miedo, era la certeza de que había ganado. La gente empezó a salir rápidamente, cuchicheando entre sí, mirando con asco al doctor Alberto. En cuestión de minutos, la sala estaba casi vacía. Y yo me quedé ahí en el escenario temblando, pero de pie y libre. Lo que pasó después de esa noche lo cambió todo, mijo, lo cambió para siempre. El lunes siguiente, doña Eulalia pidió el divorcio. Había sido humillada enfrente de toda la sociedad de Guadalajara y no iba a perdonar. El divorcio fue litigioso, tardó meses, pero al final ella se llevó la mitad de todo: la casa, la clínica, los ahorros. El doctor Alberto trató de luchar, pero los abogados de ella eran mejores. Los socios de la clínica se reunieron y votaron por su retiro. Dijeron que no podían tener un escándalo como ese manchando la reputación del negocio. En 6 meses, el doctor Alberto había perdido todo: la familia, la empresa, el respeto. La última vez que supe de él, me dijeron que vivía en un departamento chico en la periferia, solo, amargado, tomando medicinas para la depresión. No siento lástima, siento que se hizo justicia. En cuanto a mí y a Ricardo, empezamos de cero. Él se negó a aceptar cualquier cosa de su papá. Rentamos una casita humilde aquí mismo en Guadalajara, en la colonia San Benito. 2 piezas, baño en los fondos, cocina apretada,
pero era nuestra, conquistada con nuestro trabajo. Ricardo consiguió empleo en un despacho pequeño de abogados, ganando poco. Yo seguí trabajando en la mañana en casa de los comerciantes, en la tarde en la fonda. Juntábamos cada centavo. Nos casamos en agosto de 1969, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, solo con mis papás que vinieron de Tlaxcala, mi hermano Gerardo y 2 amigos de Ricardo. Sin fiesta, sin lujo, pero con amor de verdad. Los años fueron pasando. Tuvimos 3 hijos. Paulo nació en 1971, Marina en 1974 y Rafael en 1978. Los criamos con lo que teníamos, poco dinero, pero mucho cariño. Ricardo trabajó toda su vida como abogado, siempre honesto, nunca aceptando mordida ni negocio sucio. Yo trabajé hasta 2010, cuando me jubilé de la costura. Fue ahí que empecé con los panes, como conté al principio, y fue lo mejor que hice. Hoy, a los 78 años, me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana aquí en mi cocina. Todavía vivo en Guadalajara, ahora en una casa más grande que pudimos comprar en 1985, ahí cerca del centro. Ricardo está aquí conmigo, con 80 años, jubilado, pero todavía fuerte, gracias a Dios. Tomamos café juntos todas las mañanas antes de que yo empiece a hacer los panes. Mis 3 hijos viven aquí en Guadalajara. Paulo es maestro de matemáticas, Marina trabaja en el centro de salud y Rafael tiene un taller mecánico. Vienen aquí a casa todas las semanas, siempre trayendo a los nietos. Son 7 nietos en total, mi cielo. 7 de 3 a 15 años. La casa se llena de ruido, de risas, de correteadas, y me encanta cada segundo. El domingo pasado hicimos una comida aquí en casa. Esa comida grande de familia mexicana, ¿saben? Arroz, frijoles charros, pollo con mole, nopales, tortillas hechas a mano, la mesa llena de gente, todos platicando juntos, los nietos jugando en el patio, Ricardo sentado en la cabecera sonriendo, feliz. Y miré todo aquello y pensé, valió la pena cada lucha, cada dificultad, cada lágrima. Valió la pena. Porque construimos esto, mijo, ladrillo por ladrillo, con nuestras propias manos, sin dinero sucio, sin favor de gente poderosa, sin vendernos a nadie, con dignidad. A veces paso enfrente de la antigua mansión de la familia Campos. Hoy es una escuela privada. El doctor Alberto la vendió cuando necesitó dinero. ¿Y saben qué siento cuando paso ahí? Nada. Ni coraje, ni rencor, ni amargura. Aquello es parte del pasado y el pasado se quedó atrás. Lo que importa es el hoy. Es levantarme y tener a mi Ricardo al lado, roncando bajito. Es amasar la masa del pan y sentir esa textura suavecita en las manos. Es ver a los nietos comiendo pan calientito con mantequilla y pidiendo más. Es recibir el abrazo de mi hija, el beso de mi hijo, el apretón de mano firme de mi hijo menor. Es saber que no me vendí, que no me agaché, que luché y gané. La vida no se hizo fácil, no. Siguió siendo vida de gente pobre, de gente trabajadora, pero es una vida honesta, limpia, digna. Y eso no tiene precio que valga. Miren, mijo, si hay alguien ahí viéndome que está pasando por algo parecido, si hay alguien siendo presionado, siendo amenazado, siendo tratado como objeto que se compra y se vende, quiero que escuchen bien lo que esta abuelita les va a decir. No están solos y no tienen que aceptar. Sé que da miedo enfrentar a gente poderosa. Sé que parece imposible luchar contra quien tiene dinero, influencia, respeto en la sociedad. Sé que se quedan pensando, ¿quién me va a creer? Pero escuchen, la verdad siempre tiene una fuerza que la mentira no puede vencer. Siempre. Cuando yo estaba en esa oficina cerrada, temblando de miedo, pensé que no había salida. Cuando él metió ese cheque en mi vestido, me sentí la criatura más sucia del mundo. Casi acepté, casi me vendí porque parecía el único camino. Pero entonces me acordé de quién era, hija de María Guadalupe, que nunca se dobló, que lavó ropa hasta que las manos le sangraron, pero nunca perdió la dignidad. Y fue eso lo que me salvó, acordarme de que mi valor no está en lo que otros piensan de mí,
está en lo que yo sé sobre mí misma. Nadie puede comprarme si no me pongo en venta. Ustedes que están ahí, no importa dónde estén en el mundo, en México, en Latinoamérica, en España, en Estados Unidos, en cualquier rincón. Sepan que existen personas y organizaciones listas para ayudar. Busquen las autoridades de su país. Hablen con gente de confianza. Expongan el abuso. No carguen esto solos. El silencio protege al agresor, nunca a la víctima. Y para ustedes que nunca han pasado por esto, pero que conocen a alguien que tal vez esté pasándolo, abran los ojos. Pongan atención a las señales. En esa compañera de trabajo que se queda demasiado callada, en esa vecina que ya no mira a los ojos a nadie, en ese familiar que cambió de repente. Extiendan la mano. A veces solo necesitan saber que alguien les cree. Yo rompí ese cheque y se lo tiré en la cara porque elegí mi dignidad. Y ustedes pueden elegir también. Siempre pueden. No importa cuántas amenazas les hagan, cuánto miedo traten de meterles. La elección de levantarse o agacharse es suya. Siempre lo fue. Siempre lo será. Hoy hago pan. Es una vida sencilla, pero es mi vida conquistada con mis manos, con mi sudor, con mi valor. Y eso vale más que todos los cheques del mundo. Mis queridos, si esta historia les tocó el corazón, si llegaron hasta aquí conmigo en este viaje, necesito pedirles algo urgente. Suscríbanse a este canal ahora y activen la campanita. ¿Por qué? Porque cada suscriptor es una voz diciendo no a quien cree que puede comprar gente. Cada visualización es una luz encendida contra el abuso de poder. Y necesito que este mensaje llegue a cada rinconcito de este mundo. Necesito que llegue a esa muchacha que está siendo chantajeada hoy, a ese muchacho que está siendo humillado hoy, a ese niño que necesita saber que puede denunciar. Y déjenme un comentario con la palabra dignidad. Solo eso, dignidad. Para que yo sepa que vieron hasta el final, que entendieron el mensaje, que van a cargar esto en el corazón. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque alguien los necesita hoy. Alguien necesita esta historia hoy. Y recuerden siempre, ustedes nunca, nunca están en venta.